Estimadas y estimados, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal. Esta vez quiero resolver este problemita en el cual se pide que usando inducción probemos que esa división que aparece ahí en pantalla es siempre un número natural, dado que por supuesto k tiene que ser un número natural. Al respecto quiero comentar, por supuesto, antes de comenzar el problema, que el contenido de inducción matemática es parte de todos los programas de álgebra elemental, debido a que, es un clásico que aparezca ahí en los textos de estudios respetables, tanto a nivel medio como a nivel avanzado, y supone un pequeño paso en el nivel de seriedad y formalismo matemático que se espera del estudiante universitario, ya sea candidato a ingeniero o también investigador científico. En esta línea es necesario comentar que el principio de inducción, al ser una demostración formal de un hecho, requiere cierta estructura. Y esa estructura, a mi parecer, debiese ser más importante inclusive que lo que se quiere demostrar. Mostrar que efectivamente el estudiante es capaz de llevar adelante una estructura formal de demostración es el verdadero objetivo de esta parte de la materia. Entonces, por esta razón, nosotros acá vamos a revisar con pleno detalle varios de los por qué, formalmente por supuesto, se lleva de la forma que se lleva la demostración por inducción. Al respecto, primero me gustaría comentar que esas partes que de repente se han inventado a partir del típico folclore académico de ciertos profesores, ciertas universidades inclusive, que lo toman como algo natural. El tema de la hipótesis de inducción, la tesis de inducción, en realidad me parece que es un esfuerzo innecesario por pedagogizar un constructo matemático que debe ser tratado de manera formal. Es decir, en otras palabras, se debe tener pleno cuidado con la manera en la que se enuncia la base de la demostración, es decir, el principio de inducción matemática. Entonces, en este caso, antes de comenzar esa demostración, a mí me gustaría aclarar que el principio de inducción que se usará en este tutorial es el que dice que básicamente no existen subconjuntos estrictos del conjunto de los números naturales que contengan al 1 y que sean inductivos. Dicho de otra forma, el único subconjunto de los números naturales que contiene al 1 y que además es inductivo es precisamente el conjunto completo, todos los números naturales. Ahora, probablemente la duda que salta es, ¿y qué significa que un conjunto sea inductivo? Bueno, que un subconjunto de los números naturales sea inductivo significa que si usted toma un elemento de ese conjunto, por el solo hecho de que ese elemento pertenezca al conjunto, es posible justificar que el sucesor de ese elemento también debe pertenecer al conjunto. Eso significa ser inductivo. Y acá precisamente es esa la idea que nosotros vamos a seguir con nuestra demostración. Ahora sí, vamos a resolver este simpático problema. Para la solución, primero nos vamos a trazar el plan de trabajo. Partamos definiendo el conjunto S, como usted ve ahí, como todos los números naturales, tales que al reemplazarlos en la fracción, nos queda como resultante un número natural. En otras palabras, nos definimos el conjunto S como el conjunto de números naturales que cumplen la condición del enunciado. Eso es lo básico que es necesario hacer. ¿Para qué? Para probar posteriormente que ese conjunto, que en este caso estamos llamando S, es en realidad todos los números naturales. No se nos queda nadie afuera. Y eso, para probar que ese conjunto es todos los naturales, nosotros debemos descansar sobre dos bases bien claras que son las que establece el principio de inducción matemática. Primero, veamos qué ocurre cuando k es igual a 1. Si k es igual a 1, al reemplazar en la fracción, nos queda esos numeritos que usted ve acá. Y al simplificar, por supuesto, podemos ver que eso nos da 37. ¿Qué es un número natural? Esto demuestra que 1 pertenece a nuestro conjunto S. Entonces ya tenemos un check. Ahora lo que debemos hacer ver
es que el conjunto S es inductivo. Y como les decía al principio, ¿qué significa ser inductivo? Significa que vamos nosotros a comenzar de un elemento fijo de nuestro conjunto S. Y solo por el hecho de que este elemento fijo pertenezca a S, y utilizando por supuesto un poco de álgebra, vamos a lograr probar que el sucesor de ese K sub 0, es decir, K sub 0 más 1, también debe ser un elemento de S. Esa es la gracia de que nuestro conjunto sea inductivo, que solo por el hecho de que nuestro elemento pertenezca al conjunto es suficiente argumento, por supuesto, dejando en claro cuál es ese argumento, de que el sucesor de ese número también debe ser un elemento de S. Veamos entonces por qué ocurre esto. Primero, vamos a traducir con calma qué significa que K sub 0 pertenezca a nuestro conjunto S. Primero, por la definición. Significa eso. Significa que nuestra fracción es un número natural. Pero que nuestra fracción sea un número natural, a su vez, significa que es posible encontrar una constante m, que es un número natural al final, de manera que el numerador es igual a m veces el denominador, lo cual usted lo encontrará bastante obvio simplemente de la definición de que un número sea múltiplo de otro. Entonces, esta escritura es suficientemente, digamos, astuta como para poder ser utilizada en la justificación de que K sub 0 más 1 también pertenece a S. Veamos cómo. Lo primero va a ser notar que lo que queremos demostrar equivale a hacer ver, a su vez, que el nuevo numerador de esa fracción, reemplazando el K sub 0 por K sub 0 más 1, y que usted ve aquí en pantalla, debiese ser igual a un nuevo número natural, con otro nombre quizás con otra estructura, pero que nosotros nos aseguremos que es un número natural, y multiplicado por el correspondiente denominador. Es decir, en este caso el denominador tendría que ser 9 por 3 elevado a K sub 0 más 1. Y eso precisamente es lo que vamos a intentar hacer a continuación. Entonces, sigamos analizando este numerador. Al notar que este numerador tiene un exponente bastante extraño, lo podemos reescribir de la siguiente manera. Y eso a su vez, dado que es un producto de exponentes, podemos ser suficientemente astutos como para escribirlo así. ¿Y por qué? Porque esto, a su vez, sugiere la posibilidad de emplear la igualdad que aparece en la línea anterior, puesto que lo que está dentro del paréntesis, el 10 elevado a 3 por K sub 0, también aparece en la línea de arribita. Entonces, lo que podemos hacer acá es, como dice ahí, sumar y restar 1, nos queda, como usted ve acá, y eso ya nos permite reemplazar directamente el lado derecho de la igualdad de arribita. Entonces nos queda así. Y mirando esa expresión, digo, el paréntesis, notaremos que aparece un binomio elevado a 3. Entonces podemos ocupar la conocida fórmula del cubo de binomio, lo cual nos va a dejar la expresión que usted ve acá, en donde se ha empleado, ¿cierto?, el cubo del primero más el triple del primero al cuadrado por el segundo, donde el segundo es 1, entonces es como que no estuviera, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, que vuelve a ser 1, entonces por eso es como que no estuviera, más el cubo del segundo, que, insisto, sigue siendo 1. Pero eso, a su vez, afuerita lleva este menos 1 que era el que ya traía la expresión original. Menos 1 que evidentemente nos permite simplificar y nos queda así. Ahora, observamos estos tres sumandos que aparecen en esa última expresión y notamos que lo que buscamos acá es que podamos, entre comillas, factorizar por 3 elevado a K sub 0 más 1. Ese es nuestro objetivo. Si lográsemos factorizar por 3 elevado a K sub 0 más 1 y además lográsemos factorizar por 9, deberíamos estar listos, porque ahí estaríamos probando que la diferencia original, el 10 elevado a 3 elevado a K 0 más 1, todo eso menos 1, sería igual a un número natural multiplicado por estas expresiones que nosotros queremos sacar como factor común. Y aunque parece una tarea difícil de hacer, observaremos que la aritmética nos simplifica un montón la tarea. Veamos. Como usted puede apreciar en pantalla, el primer sumando lo podemos escribir de manera inteligente, como usted ve ahí,
en donde los dos últimos factores los he escrito en color rojo para que usted observe que ellos finalmente los vamos a juntar. Algo parecido ocurre en el segundo sumando, donde me queda así, y en el tercer sumando aparece como usted ve ahí. Ahora, con esto en mano y teniendo en cuenta la multiplicación de potencias de igual base aplicada solamente a los factores en rojito, vamos a poder escribir toda la expresión anterior como lo que usted ve aquí. Y desde acá sí que se ve muy claro el cómo vamos a sacar el factor común 3 elevado a k0 más 1 y todo eso multiplicado por 9. En efecto, la expresión nos debería permitir factorizar como usted ve acá en pantalla. Note que también en principio podríamos haber factorizado por m, sin embargo, el objetivo real es factorizar por 3 elevado a k0 más 1 y todo eso por 9. Porque ahora lo que aparece dentro de este paréntesis a nosotros nos permite escribirlo como un número nuevo, natural, al que yo he llamado aquí m1, y eso por la expresión que estaba a la izquierda. Entonces, misión cumplida. Hemos logrado lo que nos habíamos cometido hacer. Pero esto no es todo. Como es una demostración formal utilizando el principio de inducción matemática, debemos agregar unas líneas de razonamiento acá. ¿Por qué? Porque lo que hemos probado es parte de una parte a su vez del principio de inducción. Entonces debemos enunciar por qué se cumple el principio de inducción y luego debemos enunciar por qué podemos asegurar que la expresión original se cumple para todos los números naturales. Vamos a ello. Lo primero que podemos deducir directamente de todo lo que hicimos hasta acá es que esa división que usted ve ahí abajito es efectivamente igual a m1. Pero ahora recordemos que m1 es un número natural. ¿Y esto qué significa? Significa que la fracción completa ha resultado ser natural, es decir, que k sub 0 más 1 es efectivamente otro de los elementos de S. ¿Pero de dónde veníamos? Veníamos de que k sub 0 era un elemento de S, y eso ha implicado, solo con la definición de ser un elemento de S, y un poco de álgebra por supuesto, que k sub 0 más 1 también ha resultado ser un elemento de S. Así es que listo, nuestro conjunto S es inductivo. Y eso es la última línea que tenemos que escribir. Miren, por lo tanto, S es un subconjunto de los números naturales, es inductivo y el 1 pertenece a S. Entonces, por el principio de inducción matemática, S debe ser igual al conjunto de los números naturales. No se nos puede quedar nadie afuera. Y esto, traducido al contexto del problema, significaría que efectivamente el conjunto de todos los números que cumplen que esa fracción es un número natural es igual a todos los naturales. Es decir, efectivamente, si K es un número natural, entonces la fracción es natural. Y eso es lo que queríamos demostrar. Espero le haya quedado claro el método de inducción empleado en este caso y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.